Entonces a seguir meditando en ese tema que hemos venido estudiando, que tiene que ver, hermanos, con cómo nosotros manejar el tema de las dudas a nivel personal, a nivel de familias, que también a veces nos afecta, y como iglesia del Señor, como miembros del cuerpo de Cristo. Usted recuerda, veíamos el día viernes, volvíamos a meditar en ese pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39 y versículo 40, donde Jesús les decía a los judíos que si ellos escudriñaban las Escrituras, si ellos las estaban leyendo constantemente y si ellas eran las que daban testimonio acerca de Jesús, ¿por qué no querían a Él? No querían ir a Él. Y es por eso que las palabras de Jesús fueron: y vosotros no queréis venir a mí para tener vida eterna. Bueno, esta es la condición de muchos de nosotros cuando nos encontramos en una dificultad. Se nos hace difícil creer que podemos ir al Señor a pedir su ayuda, porque nos sentimos indignos de ir ante su presencia, ya sea porque estamos cometiendo un pecado o porque las causas de las cuales nos encontramos en esas circunstancias fue por nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Así que consideramos que no merecemos estar ante la presencia del Señor. O la otra razón es porque en ocasiones confiamos demasiado en nuestras capacidades, en nuestros recursos, y eso nos impide acercarnos al Señor. Creemos que somos nosotros los responsables de solucionar nuestros conflictos en nuestros propios medios, en nuestras propias capacidades, usando nuestros propios recursos. Y eso es lo que a veces nos llena de dudas, cuando no podemos solucionar todas las cosas, cuando se nos hace difícil solucionar esas dificultades que no están en nuestras manos. Entonces esas cosas, hermanos, son las que nos llevan muchas veces a las dudas. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales debemos tomar decisiones urgentes. Hay momentos en los cuales uno no puede dar espera para tomar una decisión y nos encontramos en esa situación de no saber qué hacer, ya sea porque no nos sentimos dignos de ir ante la presencia del Señor, o porque los recursos o las capacidades que nosotros tenemos no han sido suficientes para salir de esa dificultad, y eso nos lleva a experimentar la duda. Eso es lo que Jesús les decía a los judíos: y vosotros no queréis venir a mí. Si ustedes leen las Escrituras, si ustedes dicen ser el pueblo de Dios, ¿por qué no vienen a mí? Bueno, porque los judíos estaban buscando el ser justificados por sus propias obras. Eso les evitaba acercarse a Jesús. Ahora nos vamos a encontrar con otra situación en la que Jesús nuevamente invita a alguien a venir a Él, y lo invita en medio de una crisis. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Es un texto un poco largo, pero quisiera que lo leyéramos porque eso nos ayuda a tener un poco más de idea de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Mateo capítulo 14, versículos desde el 22 hasta el 32. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí nos encontramos, hermanos, con otra invitación de Jesús de ir a Él en medio de una dificultad. Dice la Escritura que
Jesús fue a ellos en medio de una tormenta. Ya hemos visto en una ocasión lo que sucedió en esa tormenta, donde Jesús les pregunta a todos, hombres de poca fe, o ¿dónde está vuestra fe? Ahora es otra tormenta, porque las tormentas en la vida del cristiano no paran, hermanos. No salimos de una y entramos a otra. A veces nosotros pensamos, bueno, salimos de esta dificultad, de ahora en adelante todo va a marchar, como esa frase coloquial que nosotros usamos, viento en popa. Pero resulta que no, hermanos. Los vientos en ocasiones nos son favorables y en otras nos son contrarios. Aquí los discípulos estaban enfrentando nuevamente otra crisis. Una de ellas fue mientras Jesús estaba en la barca, otra de ellas fue mientras Jesús estaba en el monte orando. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Ven, tú quieres saber si yo soy Jesús, entonces ven. Y dice la escritura que Pedro comenzó a caminar, Pedro comenzó a andar, pero llegó un momento en el que él vio alrededor, sintió dudas y comenzó a hundirse. Pero quiero que veamos antes de todo esto un punto a favor de la duda. Las dudas no siempre son malas. Yo sé que la palabra nos habla en contra de la duda, pero quiero que lo observemos desde este punto, hermanos. Si nosotros creyésemos todo lo que nos dicen las personas, ¿cómo viviríamos? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo actuaríamos si creyéramos todo lo que las personas nos dicen? ¿En qué circunstancias nosotros viviríamos? Imaginémonos por un momento, usted hermana, usted hermano, que tiene hijos, bebés pequeños. Imagínese usted en esta situación, tiene su hija enferma, no hay un médico experto en la materia, no tiene usted una persona de confianza, pero tiene un hijo enfermo, usted no sabe qué hacer, no tiene los recursos de llegar a un hospital, y resulta que usted comienza a preguntarle a los vecinos que tiene cerca de cómo tratar esa situación con su hija, y un vecino le dice, no, mire, haga esto con ella, y el otro vecino le dice, no, haga esto otro, y el otro le dice, no, haga esto, y el otro otro. Y resulta que usted empieza a mirar todas las recetas que le han dado y se contradicen una con la otra. ¿Qué tal si nosotros creyéramos todo lo que nos dice cada persona? ¿Cómo sería nuestra situación? Entonces, la duda no siempre es mala, dependiendo hacia dónde nosotros la dirigimos. Cuando se trata de Dios, no hay manera, hermanos, en lo que nosotros podamos justificar la duda. Pero hay otras dudas que nos pueden beneficiar, que nos pueden ayudar. Entonces eso es lo que sucede, hermanos, que a veces hay que tomar decisiones urgentes y si nosotros no contamos con una dirección sabia de parte de Dios, entonces es cuando nosotros dudamos acerca de lo que necesitamos hacer. ¿Qué hacer en una situación donde hay que tomar una decisión urgente? Porque un hijo enfermo, un bebé enfermo no da tiempo. Un bebé enfermo no espera a que la EPS le dé una cita para dentro de 2 o 3 meses, que es más o menos lo normal que la dan. Un bebé necesita una atención urgente. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en una situación de esas cuando encontramos diferente información que muchas veces se contradice? Ahora, cuando usted y yo estamos atravesando por una crisis de fe, eso es lo que nos sucede, hermanos. Encontramos todos los consejos que nos dan a veces contradictorios. Decimos, bueno, pero esta persona me dice que haga esto, y esta persona me dice que haga esto, y esta persona que me dice que haga esto. Hermanos, a veces nos encontramos así. ¿Qué debemos hacer? Cuando no encontramos una dirección sabia, una respuesta sabia, o cuando somos incapaces de solucionar la situación por la que estamos atravesando en nuestros propios recursos. Y hermanos, la duda se apodera de nosotros inconscientemente. Es decir, nadie dice, no, yo voy a dudar de lo que va a pasar dentro de un mes. No, inconscientemente la duda comienza a apoderarse de nosotros. Y en esas circunstancias no podemos pensar acertadamente. Miremos nuevamente lo que le pasó a Pedro. Cuando él escuchó la voz de Jesús, desciende de la barca y ven a mí, mientras él tuvo sus ojos puestos en Jesús, caminó sobre las aguas. Pero una vez él comenzó a mirar alrededor, comenzó a pensar en los fuertes vientos, no sabemos qué pasaba en su corazón, no sabemos si él llegó a pensar, bueno, ¿y qué tal si me hundo? Precisamente eso fue lo que le pasó, se hundió. Hermanos, a veces nosotros nos encontramos de esta manera. No creemos que ese primer paso o ese segundo paso que hemos dado nos van a seguir llevando por ese camino correcto, sino que cuando vemos los fuertes vientos, las dificultades, los obstáculos que son normales en la vida de todo hijo de Dios,
No solamente los incrédulos tienen dificultades, también los hijos de Dios pasamos por estas situaciones. Entonces no sabemos cómo procesar la información de las circunstancias que nos están rodeando. ¿Y sabe qué es lo que sucede muchas veces? Que llegamos a creer que estamos caminando desordenadamente, que hemos cometido un error, que nos hemos desviado del camino, que estamos siendo rebeldes a Dios, que estamos siendo desobedientes, que qué tal si hubiéramos esperado otro tiempo. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación? Porque vemos los obstáculos. Entonces decimos, no, eso fue porque yo me apresuré, o al contrario, eso fue porque yo esperé demasiado tiempo, o no, yo estoy siendo rebelde a Dios, yo estoy siendo desobediente y por eso me están pasando todas estas cosas. Mano, la duda se apodera de nosotros inconscientemente. Y por eso fue la pregunta de Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? Y recuerde que venimos meditando desde allá, duda de tus dudas. ¿Por qué dudaste? Lo que le está diciendo Jesús a Pedro es, si venías bien, Pedro, los vientos siempre van a estar, las dificultades ahí van a estar, el mar en tempestad posiblemente lo vamos a tener siempre, pero si venías caminando bien, ¿por qué dudaste? Preguntémonos, hermanos, en esos momentos de crisis, cuando nosotros hemos estado en esa situación llenos de dudas, que vemos que todas las puertas que nosotros creíamos que estaban abiertas comienzan a cerrarse, que esos recursos con los que nosotros contábamos comienzan a agotarse, que esas capacidades que nosotros sentíamos que teníamos comienzan a escasear. Hermanos, ¿qué sucede en esos momentos? ¿Por qué dudamos del poder de Dios? ¿Por qué dudamos, hermanos? Si nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Y lo voy a leer en varias versiones para que veamos que tienen la misma idea, solamente que las diferentes versiones nos ayudan a tener un poquito más de comprensión de lo que el Señor quiere decirnos en este pasaje. Jeremías 32, 27 dice en la Reina Valera: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Mire cómo lo dice la Biblia, Dios habla hoy. Yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Lo mismo dice la Nueva Traducción Viviente. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? La Nueva Versión Internacional también dice, ¿hay algo imposible para mí? Y la Palabra de Dios para Todos dice, ¿es que hay algo imposible para mí? Hermanos, después de leer estos pasajes, volvamos a preguntarnos, ¿por qué dudamos del poder de Dios en medio de una crisis? Esa pregunta de Jesús sigue actual. No creamos que fue solamente a Pedro a quien Jesús le preguntó, ¿por qué dudaste? Él nos sigue preguntando hoy, ¿por qué dudas de mi poder? ¿Por qué si tú venías caminando por fe, ahora quieres caminar por vista? ¿Por qué si tú has visto mi poder en otras oportunidades, por qué en estos momentos estás dudando? Hermanos, eso no sucede. A veces no confiamos en el poder de Dios. Decimos creer en Dios, y espero que todos creamos en Dios, pero a veces dudamos del poder de Dios en ciertas circunstancias. Dudamos de su provisión, dudamos de su cuidado, dudamos de que Él va a estar allí en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio del mar, en medio de los vientos, de las tempestades. Dudamos de que el Señor va a estar allí. Y tiene que volver a decirnos, ¿por qué dudaste? Hermanos, ¿por qué dudamos? Hagámonos la pregunta. No simplemente nos quedemos con la duda y busquemos qué hacer. Porque decía un predicador, antes de buscar qué hacer, hay algo que debemos hacer, y es ir a los pies del Señor. A veces nosotros somos al contrario. Buscamos qué hacer y luego le traemos al plan al Señor para que Él, como los gerentes de los bancos, ponga la firma allí de aprobado. No, hermanos, coloquemos nuestros planes primeramente en las manos del Señor y luego tomemos decisiones. Y si el Señor me está diciendo, ven a mí, acércate a mí, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de los vientos, en medio del mar, acércate a mí,
Hermanos, si ya comenzamos a dar pasos por fe, no caminemos por vista. Que las circunstancias que nos rodean no nos hagan perder la mirada de Jesús. Espero, hermanos, que esta corta reflexión nos ayude a que nosotros entendamos que no hay nada imposible para el Señor. Asegurémonos de que es su voluntad la que estemos haciendo. Y si la estamos haciendo, hermano, no importa lo que se venga, confiemos en Él. Porque Pedro no caminó sobre las aguas porque Él quiso. Jesús le dijo, acércate a mí. El Señor nos dice, acércate a mí.